El tema que queremos plantearle al economista Pachano, nuestra economía necesita dólares, con varias preguntas de carácter económica. ¿Cuál es la situación real de nuestra economía en estos momentos? A ver. Al tratar de resumir la problemática, el Ecuador perdió aproximadamente entre un 5 y un 6% del Producto Interno Bruto en ingresos nacionales. Ese es el impacto neto que tiene la caída del precio del petróleo. Es decir, es de una dimensión considerable, muy fuerte. 5 o 6% del PIB. Del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que el monto neto de recursos que el Ecuador tiene que reponer para poder balancear las relaciones externas y no perder dinero internamente es de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Ese es el tamaño del problema de refinanciamiento de la balanza de pagos. 6.000 millones de dólares. Es el impacto en términos generales. Obviamente, si el precio del petróleo sigue cayendo, el problema se complica más por una serie de derivadas que hay alrededor de las relaciones que tiene el Estado con las empresas productoras o que te ofrecen los servicios y ayudan a producir el petróleo ecuatoriano, con la propia funcionalidad y el equilibrio de Petroecuador y de Petroamazonas. Es decir, el sector hidrocarburos hoy día tiene un interrogante muy, muy severo sobre su viabilidad económica y la necesidad de soportarla, porque es una circunstancia extremadamente compleja que requiere un apoyo particular del país para sostener a este sector estratégico. Porque es un sector que provee de financiamiento importante a la actividad económica en general. Entonces, ¿quién puede producir o a través de qué se puede producir 6.000 millones de dólares? ¿De dónde sacamos 6.000 millones? Entonces, aquí viene el gran tema que en alguna oportunidad conversamos aquí, Diego, en otra ocasión, y es ¿cuál es la idea que tenemos del Ecuador del futuro? ¿Qué queremos hacer del Ecuador del futuro? ¿Qué tipo de país queremos construir? Porque hoy día nos dicen, vamos a cambiar la matriz productiva, estamos interesados en promover una alianza público-privada. Sí. Hoy día asoman ciertas manifestaciones tardías, tibias del gobierno para corregir el rumbo de la política económica, pero no se aprecia una visión global. Es decir, la búsqueda de una rectificación profunda, porque indiscutiblemente como consecuencia de esta pérdida de recursos, la abundancia que era el concepto sobre el cual giraba el modelo de gestión del gobierno desapareció y vuelve a colocarse en la realidad ecuatoriana el concepto de escasez. Es decir, el modelo económico en el cual se sustentaba la gestión del gobierno descansaba en llamemos así, la posibilidad ilimitada que se veía en una perspectiva, yo diría, poco histórica, de poca sustentación, de que siempre el Ecuador iba a tener una suerte de viento de cola favorable en sus relaciones económicas internacionales. Buenos precios de las materias primas, obviamente buen precio del petróleo, bajas tasas de interés, un dólar debilitado, China creciendo a velocidad de crucero, los países emergentes manteniendo el ritmo de la economía mundial y del comercio internacional, con todos esos elementos que tanto nos favorecieron durante 10 años al Ecuador. Pero se acabó esa época. Se acabó esa época y hoy día ya no tenemos a los países emergentes creciendo y marcando el ritmo del comercio internacional. China
con una declinación de su capacidad de crecimiento evidente. Hoy ya no se habla de las tasas anteriores de crecimiento del 9 y el 10%, se habla de que ojalá puedan conseguir el 7% de crecimiento anual y parecería ser que no es posible. Brasil con una recesión marcada, Rusia con unos problemas realmente muy profundos, con un déficit fiscal enorme y tampoco en capacidad de crecer. África del Sur igual, con problemas. Entonces, los países emergentes dejaron de ser el motor del crecimiento del comercio internacional y ahí viene la derivada. Empiezan a declinar también y a caer los precios de los productos básicos que exportamos. Cae el precio del petróleo. Bueno, el petróleo es un tema particular, se podría analizar de otra manera, pero ya empiezan también los precios de los productos básicos que vende el Ecuador a tener ya no ese ambiente exuberante que hubo antes. Entonces, ya en los primeros meses de este año, las exportaciones no petroleras en términos de volumen cayeron 3%. ¿Por qué caen? Caen porque realmente los mercados internacionales empiezan a demostrar una contracción y en ese sentido el direccionamiento general de este viento de cola nos está colocando en una circunstancia en donde precios de las materias primas es malo, o no malo, pero está declinando. En el petróleo sí es malo. Tenemos a los emergentes que no crecen como estaban creciendo, y ahora tenemos un dólar fortalecido y que va a fortalecerse más en el futuro. Porque el nivel al que ha llegado el dólar... debilitando al euro, ¿no? Y el euro jugando el papel que tiene que jugar para poder compensar su situación propia. Entonces, para los europeos, el debilitamiento del euro no es una mala noticia, porque en esas condiciones les permite ayudar ese debilitamiento del euro a corregir el problema laboral, porque con un euro que vale menos, la contratación laboral se vuelve más barata en términos internacionales y la producción exportable europea también es mucho más accesible o tiene mejores posibilidades de colocarse en los mercados internacionales. Entonces, la devaluación del euro, la devaluación del yen, ahora la devaluación del yuan, o el renminbi, como se le llama a la moneda china, más la devaluación de todas las monedas latinoamericanas. Peso colombiano. El peso, el real brasileño, el peso chileno, el sol peruano, el peso mexicano. Entonces, todas estas son circunstancias que están marcando un problema estructural complicado para la economía ecuatoriana. Y a eso póngale estos otros dos factores también fuera del control nuestro, que es el problema del Cotopaxi, que esperemos que no se produzca la catástrofe, pero las indicaciones llevan a que es posible... Días más, días menos. De que el Cotopaxi llegue a una acción que pueda destrozar buena parte de la infraestructura pública y privada que hay en la zona centro-norte de la Sierra Ecuatoriana, porque los daños que ocasionó hace 140 años y la dimensión que puede tomar eso es catastrófica. Y entonces, sumar eso, sumar el problema del niño, que también está anunciado, que parecería ser que se ha desviado un poco en las aguas más hacia el norte, a la frontera norte del Ecuador, y ojalá tampoco nos ocasione mucho daño. En general es un ambiente en el que está trabajando la economía ecuatoriana sumamente complejo. Y en términos muy objetivos, ¿ha habido conducción económica, ha habido un programa económico, claro, o simplemente nos hemos dedicado a gastar? Un programa sustentado en el gasto público. Ya. Sí, lo que el gobierno buscó es fortalecer la presencia del Estado y del gobierno en la economía ecuatoriana. Cuando este gobierno... Dejando de lado la iniciativa privada incluso. Claro. O tomándolo muy poco en cuenta. Y maltratando a la inversión privada. Claro, porque la forma como el gobierno condujo las reformas tributarias o los cambios de relaciones que tenía con algunos proveedores de servicios, el caso del petróleo, los hidrocarburos, no fue una forma, llamemos así, buscando el consenso
y una solución que permita la atracción de la inversión privada, sino lo que el gobierno buscó es sustituir a esa inversión privada con la inversión pública. Al inicio de la gestión de este gobierno, en la estructura de la inversión nacional, la inversión pública era apenas del 30%. El país se sustentaba en la capacidad de gestión de las actividades privadas, con todas las debilidades y problemas que hay. Sí. Hoy día el 55% de la inversión nacional es pública, y como el gobierno no tiene dinero para poder sostenerla, el impacto en el crecimiento y en el bienestar de la economía es mucho más fuerte, porque hoy día el Estado duplicó su presencia dentro del país. Antes el Estado gastaba el equivalente al 25% del PIB, hoy gasta el 45% del PIB. Y ese porcentaje en una visión de plazo mediano es insostenible. Insostenible. ¿Con qué recursos podemos mantener a un Estado que representa casi la mitad de la economía? Si tenemos un problema de financiamiento con el petróleo, que ha sido, yo diría, el ángel de la guarda del Ecuador desde hace muchísimo tiempo, pero el petróleo también y la energía en el mundo está cambiando en su concepción, en su estructuración. Sí. Para ponerle un término muy conocido acá, la matriz productiva de la energía en el mundo ahora es distinta. Hay cambios profundos en eso. Y ahí hay que entenderle al problema para poder nosotros insertarnos y corregir nuestras políticas. Entonces, el tema es si el petróleo no va a ser un aportante tan decisivo. ¿Qué nos queda? ¿Más tributos para los ecuatorianos? ¿Más endeudamiento público? Porque no hay más camino. O una postura más equilibrada, más sensata, en donde se racionalice el gasto público, baje a un nivel que sea tolerable para la economía, que sea conveniente para el mantenimiento de programas de, llamémoslo así, de restauración social en el equilibrio y en la equidad, y que converjamos y podamos manejarle de esa manera al país. Yo lo he dicho en varias oportunidades. No hay país que pueda vivir sobre la base exclusiva de la gestión pública. Todos esos modelos han fracasado, todos. Han durado mientras han tenido excedentes de recursos, pero el rato en que desaparecen esos excedentes, esos programas hacen agua. Demuestran una fragilidad enorme. Don Abelardo, ¿con qué ánimo ha recibido usted las últimas medidas presupuestarias del gobierno y su intento de reforzar las alianzas público-privadas? ¿Hay confianza en el sector privado? A ver, la última decisión de recortar $800 millones en el presupuesto me parece que es una buena decisión. Me parece que es un nuevo gesto del gobierno de reconocer que tiene una dificultad fiscal. Creo que es insuficiente. Que tiene falta de liquidez. No tiene liquidez. O tendría que llegar a un nivel de endeudamiento enorme, porque la brecha fiscal, no el déficit fiscal, sino la brecha financiera fiscal, equivale entre el 12 y el 13% del PIB. Porque 6% o 6,5% es déficit fiscal, pero 6% también es amortización de deuda. Entonces se necesita cubrir 12% de recursos para mantener el nivel de gasto anterior. Entonces eso es una cifra demasiado grande, Diego. Entonces el gobierno ya recortó 1.400 millones al inicio, ahora ha recortado 800. El editorial del Comercio se refiere a eso cuando dice los 2.200 millones. Creo que ahí precisa bien el punto. Pero 2.200 en un gasto público de 45.000 millones, estamos hablando de un recorte del 5% de gasto público. Y el problema es de 10.000 millones en el presupuesto del Estado. Entonces, ahí hay que recortar mucho más.
la dirección Lo que es correcta. tiene un costo político, desde luego. Mire, toda gestión política tiene costo. La política no es gratuita. La política es el ejercicio de principios que se ponen en práctica para tratar de mejorar las condiciones de vida, pero que implican costos. No hay nada gratis en la vida. Cuando uno tiene que tomar una decisión, por decirlo, y este gobierno lo ha hecho 12 veces, ha impuesto nuevos tributos a los ecuatorianos, eso tiene un costo. Y hoy día estamos viendo la reacción política. Porque para poder rellenar todo esto, el déficit, ha desconocido la deuda del gobierno con el IES. Quería preguntar una cosa, profesor, lo que manifiesta. ¿Qué peso tienen los problemas económicos y las protestas sociales que se están dando en el país, Abelardo? Bastante. Los reclamos algunos de los reclamos van en esa línea. Reclamo de los jubilados por el desconocimiento del 40% de aporte del Estado al IES. Reclamo de los profesores por haberse tomado los fondos privados de pensiones complementarios. Reclamo de los trabajadores por haber limitado el derecho a su participación en las utilidades de las empresas. Reclamo de los empresarios por la ley de herencias. Reclamo de los ciudadanos por la ley de herencias. Reclamo de los constructores y de los ciudadanos por la ley de plusvalía. Sí, uno va viendo que es un espectro muy grande de campos en los cuales el gobierno ha enfrentado a distintos sectores sociales del país, con medidas que podían haber tenido alternativas. El caso, por ejemplo, del 40% de aporte del Estado al IES. Pero si todos los gobiernos lo que han hecho es un acuerdo de pago diferido con emisión de bonos, van a decir, sí, pero entonces estamos endeudándole más. Pero es que no hay una solución dramática o radical en el corto plazo, digo, a una crisis. Hay que convivir la crisis acercando los extremos para que no sufran mucho las clases sociales. Y todos contribuyamos a ir cerrando las brechas. Esta crisis la tenemos que pagar los privados. Ya utiliza el término crisis, ¿no? Es crisis. Lo que pasa, Diego, es que crisis y programa de ajuste son sinónimos de neoliberalismo para el gobierno. Y por eso es que el gobierno no la señala. Sí, él dice, no estamos en una crisis. Una vez más impone el aspecto ideológico. Y es una realidad. Sí. ¿Qué es lo que está viviendo Brasil? Brasil está con una recesión parecida a la nuestra. Tiene un problema político tremendo, ¿no es cierto? Complicadísimo con el tema de la corrupción, pero tiene una crisis por recesión. Nosotros tenemos una recesión igual. Este año es año de recesión. Estamos ya en recesión. A mí no me queda la menor duda, Diego, de que estamos en recesión. No tengo la menor duda. Hay demasiados elementos que nos llevan a eso. Cae la inversión pública. La inversión privada está detenida. Con las amenazas del gobierno sobre la ley de herencias y la ley de plusvalía, sigue la inversión privada parada. Si no hay inversión pública, o si está reducida la inversión pública, y la demanda y la inversión privada también está contraída, el resultado neto es caída del PIB, del Producto Interno Bruto. Porque el gran multiplicador del Producto Interno Bruto es la inversión. Sí. Pues claro, hoy día el gobierno está tratando de resucitar estas famosas alianzas público-privadas. Sí. ¿Qué son las alianzas público-privadas? No son otra cosa que las antiguas privatizaciones. Es un nuevo lenguaje para tratar de entregar determinado tipo de proyectos que son de carácter público para que maneje y financie la actividad privada. Están pidiendo que se construya alguna carretera en la provincia del Oro, con recursos privados, que se le entregue un puerto para que se lo maneje con recursos privados, etcétera. Eso eran las antiguas privatizaciones. Hoy se llaman alianzas público-privadas. Cualquiera que sea la denominación, 9 años después,
y manteniendo todavía dentro de la, llamémoslo así, dentro de la política general, la amenaza de que en algún momento van a poner en vigencia la ley de la herencia y la ley de la plusvalía, el atractivo al inversionista privado es muy débil. Porque para traer recursos que se requieren en el Ecuador y que son fundamentales para la dolarización, y eso es clave aquí, porque la dolarización requiere del influjo de dólares. Tienen que retirar esos proyectos y tienen que reconocer que la decisión de limitación de las utilidades a los trabajadores fue una mala decisión, es injusta, es absolutamente injusta. Arbitraria además. Sí, es ilegal, es inconstitucional, pero más allá de todo eso, en donde nos podemos enredar en la discusión, es injusta. Es un derecho que venía funcionando de manera normal desde hace muchísimos años. Tocarle a un grupo de trabajadores el monto porque consideran que es excesivo. A mí personalmente... Yo coincido con su punto de vista. ¿Qué sobre la refinería del Pacífico, verás, no? No se conoce nada. Ahí se han investido, creo que 1.200 millones, se lo ha llevado el viento, 1.200 millones de dólares. Claro, ahí no sabemos absolutamente nada. Inclusive de todo el programa de cooperación con China no tenemos información. Ya que usted toca eso, vayamos un poquito más allá. Gracias, Abelardo. Más allá de lo que está manifestado hasta este momento, ¿por qué han fallado las políticas económicas del gobierno? Hay críticas en el sentido de que el presidente Correa no habría manejado propiamente la economía, sino que se habría dedicado a gastar. A ver, ¿qué piensa usted? Es que ese es el modelo que le pusieron en funcionamiento y al que se le advirtió las debilidades en las que se sustentaba. Hubo advertencias en ese sentido. Claro. Sí. Hemos discutido de una manera intensa, diría yo, las conveniencias de una política de esta naturaleza, cuáles son sus debilidades y y en definitiva cuáles han sido las experiencias que el mundo ha vivido con este tipo de gestión, de tal manera que no es una novedad. Y todo esto se sustenta básicamente en el hecho de que, a pesar del enorme avance que ha habido en la conceptualización de la política económica, el tema de los ciclos económicos sigue teniendo vigencia, pero absoluta en la realidad mundial y en la realidad individual de los países. Es decir, en otras palabras, por más que se ha tratado de crear mecanismos o de poner antídotos para que estos ciclos económicos desaparezcan y tengamos una suerte de planeación mucho más estable y predecible en el largo plazo, siempre hay algún factor, hay algún elemento imprevisto que no ha sido contemplado como consecuencia, llamemos así, de la debilidad de la planeación o del cambio de actitud de los agentes económicos que se protegen frente a las políticas económicas, o el aparecimiento de factores naturales como lo que comentábamos, el Cotopaxi o el fenómeno del Niño, que hacen que hay que realmente reajustarle al programa para que pueda ir tratando el tema. Entonces, lo que a lo largo de los años hemos ido construyendo es, llamemos, mecanismos que puedan prevenir estos ciclos y que en el evento de que se produzcan nos puedan ayudar a mitigar el daño, es decir, hacer que el daño sea menor. Ahí nació hace muchísimo tiempo el concepto de los famosos fondos de estabilización. Sí. Es decir, hacer que o crear a través del esfuerzo colectivo fondos públicos que estén destinados solo a ser utilizados cuando se produce una pérdida de ingreso nacional, como estamos viviendo hoy. Entonces, si hemos ahorrado en las épocas de bonanza lo suficiente, el rato que tenemos una declinación de nuestros ingresos, podemos tomar parte de estos fondos y ayudar a que el ciclo de caída, en lugar de que sea tan profundo, la podamos reducir. O cuando un fenómeno como el del Cotopaxi se presenta y los daños se producen, podemos
recurrir a este tipo de recursos. Entonces, la política económica ha tenido, a lo largo de su historia, ha tenido que considerar que el concepto de escasez es el concepto al que hay que tenerle presencia permanente. Porque hay momentos en que desaparece y uno como que se siente, qué una maravilla, tengo el mejor trabajo del mundo, me han pagado una buena remuneración, pero eso no dura toda la vida. Hay un momento en donde uno pierde el trabajo porque la empresa le va mal, o pierde porque pierde el trabajo, y uno tiene que decir, oye, y me gasté todo, ¿y ahora qué hago? En cambio, el previsivo dice, aquí tengo un fondo, tengo tiempo para empezar a buscar un nuevo trabajo y reubicarme. Igual tiene que ser la economía. Perdí este ingreso, aquí tengo un fondo, lo utilizo al fondo hasta reubicarme. Previsión. Pero cuando nosotros hablábamos de esto, nos decían que por ser prudentes, estábamos nosotros dándole prelación al ahorro frente a la solución de los graves problemas sociales. Y ese dilema no existe. Los graves problemas sociales se arreglan con buena política económica sin que esa política sea excesiva en gasto, sino con buenos programas económicos. Es decir, un buen programa de austeridad no significa un programa que excluye la atención de las necesidades sociales. Nunca, no es así. El gobierno ha querido generar optimismo en los empresarios con la ley que va a llegar a la Asamblea para impulsar alianzas públicos-privadas. El Estado quiere participar con capitales semilla. ¿Qué piensa de esta estrategia? ¿Qué es eso de capitales semilla? A ver. Aportes simbólicos pequeños para dar paso a la creación, me imagino yo, de compañías en donde el sector privado tenga una mayoría muy amplia, pero tenga una participación pequeña del Estado para la ejecución de estos proyectos. Pero este plan del que estamos hablando, que merece atención, requiere una revisión integral del programa económico y político del gobierno. El gobierno tiene que definir qué mismo quiere hacer con la inversión privada. ¿Quiere ser amigable con la inversión privada o quiere seguir manteniendo líneas de amenaza? La ley de la herencia y la ley de plusvalía son dos ejemplos de proyectos que no le hacen amigable la relación, porque por la estructura como están concebidas, y en la de la plusvalía, con un impuesto del 75%, realmente son confiscatorias. Entonces, ¿quién va a traer recursos importantes que se requieren? Estamos hablando de volúmenes enormes. ¿Quién va a traer recursos importantes al Ecuador si sabe que el gobierno en cualquier momento expide una ley, porque tiene control del Congreso absoluto? Expide una ley que el día de mañana dice que buena parte de eso le pertenece al Estado y no a los herederos de quienes aportaron ese valor. O toma algún tipo de decisión que no es tan favorable por la estructura política del gobierno, no está favorable a la actividad privada. Vamos terminando. Abelardo, el precio del petróleo continúa a la baja, pero según lo afirmaba el economista Eduardo Valencia en este programa, ese factor no influye tanto en nuestra economía porque el presupuesto del Estado depende en mayor medida de los impuestos. ¿Se puede prever alza o creación de nuevos impuestos para sostener la crisis? Sería contrario, es lo que nosotros llamamos, sería procíclico. Es decir, en una circunstancia contractiva como la que estamos viviendo, en donde las actividades privadas están perdiendo ventas, su producción no se puede realizar con la facilidad con que se realizaba antes. Los exportadores tienen dificultades. Hoy mismo en la zona, y perdóneme que vuelva a insistir, en la zona de la Tacunga hay floricultores con problemas. Claro. Porque le está cayendo la ceniza encima. Entonces, todo esto marca un ambiente de actividad económica privada con restricción. Si encima usted le impone nuevos tributos, pues en lugar de ayudar a reflotarle a la economía, lo que va a hacer es contraerle más. Porque se les reducen las ventas. Obviamente, para mantener márgenes de utilidad van a subir los precios. En esas condiciones le ponen más tributos, van a tener que subir más los precios.
con una subida de precios como consecuencia de esos Ya. desproporcionada, la gente va a comprar menos. Además van a haber menos trabajadores ocupados, porque hay empresas que están sacando gente porque no pueden mantenerlas. Entonces, es un ambiente contractivo. En un ambiente contractivo, más tributos es absolutamente no. A ver, no mil gracias. Una última cosa. ¿Qué medidas podría sugerir al gobierno para enfrentar con buenos resultados este momento económico? ¿Cómo podemos generar más dólares en nuestra economía y detener la desaceleración? Estamos a tiempo para evitar duras medidas de ajuste, Abelardo. A ver, un programa de ajuste en las condiciones en las que estamos viviendo es inevitable. Eso no, el programa de ajuste no significa que la dolarización tiene que estar en juego, no. Más bien para precautelar la dolarización es necesario reacondicionarle a la economía a la nueva realidad. Entonces, el gobierno tiene una primera gran responsabilidad, que es hacer que los presupuestos públicos se revisen de tal manera que puedan recoger esta nueva circunstancia. Es decir, hay que bajar el gasto público de manera notable. Es decir, el Estado tiene que redimensionarse y tiene que concentrarse en su función específica de atención de los problemas sociales básicos. Y tiene que rediseñar la relación con el sector privado. Tiene que reconstruir esa relación. La relación del gobierno con el sector privado está bastante deteriorada. Los proyectos... ¿Hay tiempo para esa reconstrucción, Abelardo? Sí, yo creo que estamos bastante atrasados, pero si es que hay una sinceridad abierta de revisar los llamados parámetros sobre los cuales se sustenta la política económica, a la final uno tendría que decir nunca es tarde para Porque poder conseguir. Actualmente parecería más bien una actitud de inteligencia, de sutileza, de buena voluntad del ministro Celi. Claro, pero eso tiene que venir acompañada de una definición global del gobierno. Porque a la ministra Celi ya le dejaron realmente en la vereda. Sí, poquito colgada. Cuando después de esa famosa reunión en donde se diseñaron 37 medidas, el gobierno presentó la ley de la plusvalía y la ley de la herencia. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro, quedó absolutamente desautorizada. Entonces, hoy está promoviendo un nuevo proyecto, pero lo que uno puede ver es que los grandes gestores de la inversión privada están recelosos del país. Y para que puedan volver Y se ha incrementado el riesgo país. Por supuesto, claro. Que es consecuencia de todo lo que estamos conversando. Entonces, para que nosotros tengamos una mejor relación público-privada, se requiere que el gobierno dé señales muy claras de modificar su conducta. Y la primera gran modificación es el decidir que el tamaño de gasto público que va a manejar en el futuro va a ser sustantivamente menor. En otras palabras, se educa con el ejemplo. Si nosotros tenemos que ajustarnos, empecemos por ajustarnos nosotros mismos. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer. ¿No es cierto? Abelardo, gracias. Una última cosa. Ayer El Comercio en primera página, domingo 23 de agosto, desplegó esta noticia a 6 columnas. Los 4 mayores retos de la economía: la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, el modelo estatista y la falta de competitividad están complicando el desarrollo de la economía ecuatoriana. ¿Qué piensa usted? Yo creo que aquí habría que añadirle el problema de la pérdida de dinamismo de los países emergentes. Ya. Que yo creo que son, unos determinantes adicionales a eso. Entonces, a la caída del precio del petróleo le pondría también y de los precios de las otras materias primas que exporta el Ecuador. En general, para poner un poco en gráfica, lo que antes los astros estaban alineados a favor del Ecuador, hoy nos han dado la espalda. Y es la verdad. En Buenos Días de Visión, economista Abelardo Pachano. Abelardo, un abrazo cordial. Diego, muy buenos días.